En una pequeña ciudad de la costa mediterránea, donde las casas blancas se apegaban a las colinas como lágrimas secas, vivía una joven llamada Elena cuyo corazón latía con la fuerza de 1000 tormentas. Sus ojos verdes como el mar en calma escondían un amor tan profundo que parecía haber nacido con ella misma. Desde los 15 años, cuando las primeras flores de almendro anunciaban la primavera, Elena había entregado su alma a Miguel, el hijo del panadero del pueblo, un muchacho de sonrisa fácil y manos trabajadoras que parecía llevar el sol en cada uno de sus gestos. Miguel tenía esa clase de belleza que no grita, sino que susurra. Alto, moreno, con unos ojos que parecían haber robado el color del café recién molido, caminaba por las calles empedradas con la seguridad de quien sabe que el mundo le sonríe. Todos en el pueblo conocían su historia con Elena. Los veían pasear por el malecón al atardecer, cuando las gaviotas dibujaban círculos perfectos sobre sus cabezas y las olas acariciaban la orilla con la ternura de una madre que arrulla a su hijo. Eran la pareja perfecta, decían las señoras mientras tendían la ropa en los balcones, dos almas que parecían haber sido talladas de la misma piedra por las manos expertas del destino. Durante 5 años, Elena tejió su futuro alrededor de Miguel como quien teje una manta para el invierno, punto a punto, con paciencia infinita y amor desbordante. Soñaba con el vestido blanco que guardaría en el armario de su madre, con los hijos que tendrían ojos como los de él y su sonrisa, con la casa pequeña pero llena de luz que construirían cerca del mar. Cada palabra de Miguel era una promesa, cada caricia una confirmación de que el futuro les pertenecía. Cuando tengamos dinero suficiente, decía él mientras acariciaba su cabello castaño, cuando papá me deje hacerme cargo de la panadería, nos casaremos y seremos los más felices del mundo. Pero Elena tenía una hermana. Carmen, 2 años menor, había crecido bajo la sombra de su hermana mayor como una flor que busca desesperadamente la luz del sol. Mientras Elena era la belleza serena, la que inspiraba poemas y suspiros, Carmen era fuego puro. Sus ojos negros como la noche más profunda tenían esa clase de magnetismo que atrae y devora al mismo tiempo. Su risa sonaba como cristales rompiéndose, hermosa y peligrosa, y cuando caminaba, parecía que la tierra misma temblaba bajo sus pies. Carmen había aprendido desde muy joven que todo lo que quería, tenía que tomarlo por la fuerza, porque nada le llegaba por sí solo como a su hermana mayor. Los domingos, cuando toda la familia se reunía para la comida después de misa, Carmen observaba a Miguel con una intensidad que cortaba el aire como un cuchillo. Veía cómo él miraba a Elena, cómo sus dedos se entrelazaban sobre la mesa, cómo compartían sonrisas que parecían tener su propio lenguaje secreto. Y en el pecho de Carmen crecía algo oscuro y retorcido, una envidia que se alimentaba de sus propias inseguridades y se fortalecía con cada caricia que Miguel dedicaba a su hermana. No era amor lo que sentía Carmen por Miguel, era posesión. Era el deseo desesperado de tener lo que Elena tenía, de sentirse por una vez la elegida, la primera, la única. La oportunidad llegó como llegan todas las tragedias, vestida de casualidad y con el rostro de la inocencia. El padre de Elena y Carmen, un hombre trabajador que se había pasado la vida construyendo barcos en el astillero del puerto, sufrió un accidente que lo dejó postrado en cama durante meses. Los gastos médicos se acumularon como nubes negras antes de la tormenta, y la familia, que nunca había conocido la abundancia pero tampoco la verdadera necesidad, se vio hundida en deudas que parecían crecer cada día como mala hierba. Elena, con el corazón partido entre el amor por su padre y la angustia por el futuro, tomó 2 trabajos. Por las mañanas cosía en el taller de Doña Remedios, y por las tardes limpiaba las casas de las familias más acomodadas del pueblo alto. Sus manos, antes suaves como pétalos de rosa, se volvieron ásperas y agrietadas. Sus ojos perdieron ese brillo especial que Miguel tanto amaba, sustituido por la sombra de la preocupación constante. Los paseos por el malecón se volvieron escasos, las citas se espaciaron, y cuando se veían, Elena parecía estar en otro mundo, calculando gastos, contando monedas, midiendo cada céntimo como quien mide gotas de agua en el desierto. Miguel, acostumbrado a ser el centro del universo de Elena, comenzó a sentirse abandonado. Era joven, tenía 23 años, y la responsabilidad le pesaba como una losa sobre los hombros. Veía a Elena transformarse día a día, volverse más delgada, más pálida, más ausente, y una parte de él, la parte más egoísta y humana,
Comenzó a resentirse. No entendía por qué Elena no podía dejar que otros se ocuparan de los problemas familiares, porque tenía que sacrificar su felicidad, su futuro con él, por una situación que escapaba a su control. Carmen, observadora como un halcón que acecha a su presa, vio la grieta que se abría lentamente entre su hermana y Miguel. Con la astucia de quien ha aprendido a sobrevivir en territorio hostil, comenzó a presentarse como la alternativa perfecta. Cuando Miguel visitaba la casa familiar para ver a Elena y se la encontraba agotada, sin ganas de hablar, sin energía para sonreír, allí estaba Carmen, fresca como la brisa matinal, llena de vitalidad y dispuesta a escuchar sus quejas. Elena está pasando por un momento muy difícil, le decía Carmen con voz comprensiva, pero no debería descargar su frustración contigo. Tú no tienes la culpa de nada. Las conversaciones se volvieron más largas, más íntimas. Carmen tenía esa habilidad especial para hacer que los hombres se sintieran comprendidos, valorados, únicos. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo tocar suavemente su brazo y cuándo alejarse para que él la persiguiera. Miguel, sin darse cuenta, comenzó a compararlas. Elena, siempre responsable, siempre preocupada, siempre cansada. Carmen, vivaz, espontánea, libre de las cargas que agobiaban a su hermana mayor. Cuando Elena trabajaba hasta tarde, Miguel y Carmen caminaban por el pueblo, y él empezó a notar cosas que antes no había visto. Cómo se movía Carmen, cómo reía, cómo lo miraba con una intensidad que hacía que se sintiera el hombre más interesante del mundo. La primera vez que se besaron fue una noche de agosto, cuando el aire estaba cargado de jazmín y promesas rotas. Elena había tenido que quedarse cuidando a su padre, que había empeorado, y Miguel había llegado a la casa con flores que pensaba regalarle. Carmen lo recibió en la puerta, hermosa bajo la luz de la luna, con un vestido que parecía hecho de sombras y deseos. Elena está dormida, susurró. Ha sido un día muy duro. Pero en lugar de marcharse, Miguel se quedó. Se quedó y habló con Carmen hasta altas horas. Se quedó y la escuchó susurrarle palabras que Elena ya no tenía tiempo ni energía para decir. Y cuando Carmen se acercó, cuando sus labios se encontraron con los suyos, Miguel no se apartó. Por primera vez en meses, se sintió deseado, valorado, vivo. El engaño creció como una planta venenosa en la oscuridad, alimentándose de mentiras y encuentros secretos que dejaban a Miguel un sabor agridulce que no sabía cómo explicar. Durante las siguientes semanas, mientras Elena se desvanecía trabajando para mantener a flote a su familia, Miguel y Carmen construyeron una relación clandestina hecha de besos robados en callejones oscuros y promesas susurradas cuando nadie podía escucharlos. Carmen era como una droga que Miguel no sabía que necesitaba hasta que la probó. Una fuerza magnética que lo atraía con una intensidad que jamás había experimentado con Elena. Carmen sabía exactamente qué teclas tocar para mantener a Miguel enganchado. Le hablaba de lo incomprendido que era, de lo mucho que merecía ser feliz, de lo injusto que era que Elena lo ignorara por culpa de problemas que no eran suyos. Ella ya no es la misma, le decía Carmen mientras trazaba círculos en su pecho con los dedos. Está tan obsesionada con el dinero y los problemas que se ha olvidado de que tiene un novio que la ama. Pero yo te veo, Miguel. Yo sé el hombre maravilloso que eres. Y Miguel, joven e inseguro, se bebía cada palabra como quien bebe agua después de días en el desierto. La culpa lo atormentaba por las noches, cuando yacía despierto mirando el techo de su habitación, pensando en Elena durmiendo agotada después de otro día de trabajo extenuante. Sabía que estaba traicionando no solo su amor, sino también la confianza ciega que ella había depositado en él durante todos esos años. Pero cada vez que decidía terminar con Carmen, cada vez que se prometía a sí mismo que confesaría todo y lucharía por recuperar lo que tenía con Elena, Carmen aparecía con esa sonrisa que prometía paraísos prohibidos y esa forma de mirarlo que lo hacía sentirse el rey del mundo. Elena, sumergida en su propia lucha por la supervivencia, no notó al principio los cambios en Miguel. No vio cómo sus visitas se volvían más esporádicas, cómo sus besos sabían diferentes, cómo evitaba su mirada cuando hablaban. Estaba demasiado ocupada contando cada céntimo, negociando con los médicos, rogando por extensiones de plazo para las deudas. Cuando finalmente comenzó a sospechar que algo no iba bien, cuando notó que Miguel parecía distante y que Carmen salía de casa con más frecuencia de la habitual, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, las raíces del engaño se habían extendido demasiado profundo como para ser arrancadas sin destruir todo a su paso. La revelación llegó de la forma más cruel posible.
Elena había conseguido trabajo extra limpiando la casa de los Mendoza, una familia rica que vivía en la parte alta del pueblo, y había terminado más temprano de lo esperado. Decidió sorprender a Miguel en la panadería con el poco dinero que había logrado ahorrar para invitarlo a cenar, algo que no hacían desde hacía meses. Pero cuando llegó a la panadería, Miguel no estaba. Su padre le dijo que había salido temprano, que últimamente salía mucho sin dar explicaciones. Elena sintió una punzada de inquietud en el estómago, una premonición que le heló la sangre en las venas. Caminó por el pueblo buscándolo, preguntando a conocidos, siguiendo un instinto que la guiaba como un perro de caza sigue un rastro. Y lo encontró. Los encontró. En el mirador que daba al mar, el mismo lugar donde Elena y Miguel habían compartido su primer beso 5 años atrás. Allí estaban Miguel y Carmen, abrazados contra la barandilla, besándose con una pasión que Elena reconoció porque una vez había sido suya. El mundo se detuvo. El aire se volvió imposible de respirar. El corazón se le partió con un sonido que estaba segura de que todo el pueblo podría escuchar. No gritó. No corrió hacia ellos. No montó una escena dramática. Simplemente se quedó allí, escondida detrás de los pinos que bordeaban el sendero, viendo cómo su hermana acariciaba el rostro del hombre que había sido su razón de vivir durante tantos años. Viendo cómo Miguel, susurraba palabras de amor que una vez habían sido solo para ella. Elena se quedó allí hasta que el sol se ocultó completamente, hasta que las lágrimas se le secaron en las mejillas, hasta que algo dentro de su pecho murió para siempre y fue reemplazado por un vacío tan profundo que parecía no tener fondo. Elena regresó a casa esa noche como un fantasma que camina entre los vivos. Sus padres, preocupados por su palidez extrema y el temblor que no podía controlar en sus manos, creyeron que se trataba del agotamiento acumulado por tantos meses de trabajo excesivo. Su madre le preparó una infusión de manzanilla y la acostó como si fuera una niña pequeña, susurrándole palabras de consuelo que Elena escuchaba como si llegaran desde muy lejos. Pero Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Miguel y Carmen besándose, veía las manos de su hermana enredadas en el cabello que ella había acariciado miles de veces, veía la sonrisa que conocía de memoria dibujada en los labios de su hermana menor. Durante los siguientes días, Elena observó a Carmen con ojos nuevos, como si la viera por primera vez. Notó cómo su hermana llegaba tarde a casa con las mejillas sonrosadas y los labios hinchados, cómo cantaba mientras se peinaba frente al espejo, cómo tenía esa luz especial en los ojos que solo tienen las mujeres que se saben amadas. Carmen interpretaba a la perfección el papel de hermana preocupada, preguntándole a Elena por su salud, ofreciéndose a ayudar con el cuidado de su padre, mostrando esa falsa solidaridad que duele más que cualquier bofetada. «Estás muy pálida, hermana», le decía con voz dulce mientras le acariciaba el cabello. «Deberías descansar más. Miguel también está preocupado por ti». Miguel, por su parte, intentaba mantener las apariencias visitando a Elena como siempre había hecho, pero sus gestos se habían vuelto mecánicos, forzados, como los de un actor que representa un papel que ya no siente. Sus besos sabían a mentira. Sus caricias parecían disculpas silenciosas, y cuando hablaba, evitaba mirar a Elena directamente a los ojos. Elena lo dejaba hacer, lo dejaba actuar su farsa, porque necesitaba tiempo para entender la magnitud de la traición, para procesar el dolor que la estaba matando lentamente desde adentro hacia afuera. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de septiembre, cuando Elena regresó del trabajo y encontró a Carmen y Miguel en la cocina de su casa, supuestamente esperándola para una merienda sorpresa. Pero había algo en la atmósfera, una tensión eléctrica, una intimidad apenas disimulada que gritaba la verdad más fuerte que cualquier confesión. Carmen tenía los labios más rojos de lo normal, y Miguel no podía dejar de mirarla cuando creía que Elena no se daba cuenta. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas para siempre. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y sus padres dormían, Elena esperó a que Carmen regresara de uno de sus encuentros secretos. La encontró subiendo las escaleras de puntillas, con los zapatos en la mano y esa sonrisa de mujer satisfecha que Elena conocía tan bien porque una vez había sido suya. «Carmen», susurró Elena desde la oscuridad del pasillo, «tenemos que hablar». Su hermana se sobresaltó, pero rápidamente recuperó la compostura y sonrió con esa inocencia fingida que había perfeccionado a lo largo de los años. Se sentaron en la habitación que compartían desde niñas, rodeadas de los recuerdos de una infancia que parecía haber ocurrido en otra vida. Elena esperó unos segundos, saboreando el último momento de ignorancia fingida antes de abrir la caja de Pandora que cambiaría todo entre ellas para siempre. «Sé lo que está pasando entre Miguel y tú»,
dijo finalmente, con una calma que la sorprendió a ella misma. Carmen intentó negar, abrir los ojos con fingida sorpresa, actuar el papel de hermana inocente y malentendida. Pero Elena alzó la mano para silenciarla. Os vi en el mirador. Os vi besaros. Y he estado observando durante días. Sé que me habéis estado mintiendo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Carmen bajó la cabeza, y por un momento, Elena creyó ver un destello de vergüenza en sus ojos. Pero cuando su hermana menor alzó el rostro, lo que Elena vio allí no fue arrepentimiento, sino desafío. ¿Y qué si es verdad?, dijo Carmen con una voz que Elena jamás le había escuchado. Una voz fría y cortante como el filo de una navaja. Tú lo abandonaste primero. Estabas tan ocupada jugando a ser la mártir de la familia que te olvidaste de que tenías un hombre que te necesitaba. Miguel se sintió solo, y yo estuve ahí para él. Eso no me convierte en la mala de la película, Elena. Te convierte a ti en una novia que no supo cuidar lo que tenía. Las palabras de Carmen cayeron sobre Elena como piedras arrojadas con saña, cada una diseñada para herir, para justificar lo injustificable. Pero en lugar del colapso que Carmen esperaba, algo extraño sucedió en el interior de Elena. El dolor, que había sido como un fuego devorador durante días, se transformó de repente en hielo puro. Una calma fría y calculadora se apoderó de ella, la clase de serenidad que solo nace de la desesperación absoluta. Está bien, dijo Elena con una voz tan serena que Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Si eso es lo que queréis, si de verdad creéis que estáis hechos el uno para el otro, entonces os doy mi bendición. Carmen parpadeó, confundida. Había estado preparándose para lágrimas, para súplicas, para una confrontación dramática que le permitiera posicionarse como la víctima incomprendida. No había esperado esta rendición aparentemente pacífica, esta elegancia en la derrota que la desconcertaba y la irritaba a partes iguales. ¿En serio?, preguntó con desconfianza. ¿Así de fácil? Elena sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, algo que debería haber servido de advertencia si Carmen hubiera sido lo suficientemente inteligente para captarlo. Así de fácil, respondió Elena. Solo os pido una cosa. Que esperéis hasta después de la boda de los García para hacer público vuestro noviazgo. No quiero que la gente del pueblo hable, no quiero convertirme en el centro de los cotilleos. Después de eso, podéis hacer lo que queráis. La boda de los García estaba programada para dentro de 3 semanas. Carmen, eufórica por lo que interpretaba como una victoria fácil, aceptó sin pensárselo 2 veces. Miguel, cuando Carmen le contó la conversación, sintió una mezcla de alivio y extrañeza que no supo cómo interpretar. Había esperado más resistencia de Elena, más dolor, más lucha. Esta aceptación tranquila no encajaba con la Elena que él conocía, pero decidió no darle muchas vueltas. Al fin y al cabo, todo estaba saliendo mejor de lo que había imaginado. Durante esas 3 semanas, Elena se comportó como una actriz consumada. Mantuvo su rutina de trabajo, siguió cuidando a su padre, siguió siendo la hija perfecta y la hermana comprensiva. Cuando Miguel la visitaba, le hablaba con la misma calidez de siempre, aunque ahora había una distancia sutil en sus gestos, como si estuviera viendo a un extraño que casualmente tenía el rostro de alguien a quien había amado. Miguel interpretaba esta actitud como madurez, como una muestra de que Elena había aceptado que lo suyo había llegado a su fin de forma natural. Carmen, por su parte, vivía en una nube de felicidad anticipada, planificando ya en secreto cómo anunciaría su relación, cómo se convertiría en la nueva novia oficial del hombre más codiciado del pueblo. Pero Elena no había aceptado nada. En silencio, con la paciencia de quien teje una tela de araña, Elena había comenzado a investigar. Conocía a Miguel mejor que nadie, conocía sus debilidades, sus miedos, sus ambiciones secretas. Y conocía a Carmen mejor aún, porque había crecido viendo cómo su hermana menor manipulaba cada situación para obtener lo que quería. Elena sabía que Carmen no amaba realmente a Miguel, solo lo deseaba porque era suyo. Y sabía que Miguel, en el fondo, era demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias reales de sus actos. La información que Elena necesitaba llegó a través de doña Pilar, la costurera para quien trabajaba algunas tardes. Doña Pilar era la central de cotilleos del pueblo, y entre puntada y puntada, había mencionado algo que hizo que a Elena se le iluminaran los ojos. El hijo de los Herrera ha vuelto de Madrid, comentó la mujer mientras zurcía un vestido. Parece que su padre está enfermo y necesita que alguien se haga cargo del negocio familiar. Dicen que busca esposa, alguien del pueblo que conozca las tradiciones. Y con la fortuna que ha hecho la capital, cualquier chica sería afortunada de casarse con él. Antonio Herrera había sido el amor platónico de todas las chicas del pueblo antes de marcharse a Madrid a estudiar ingeniería 10 años atrás. Guapo, inteligente, de buena familia,
Había regresado convertido en todo un caballero con un futuro próspero por delante. Elena lo recordaba vagamente de su infancia, pero sabía que él siempre había mostrado cierto interés por Carmen cuando eran adolescentes. Carmen, por supuesto, había estado demasiado ocupada persiguiendo otros objetivos para prestarle atención entonces. Pero ahora Antonio representaba algo que Miguel jamás podría ofrecer: estabilidad económica, posición social, un futuro sin las limitaciones de un panadero de pueblo pequeño. Elena sonrió para sí misma mientras planeaba su movimiento. Conocía a su hermana lo suficiente para saber exactamente qué botones presionar. Carmen siempre había sido ambiciosa, siempre había soñado con una vida más grande que la que el pueblo podía ofrecerle. Y Elena estaba a punto de ponerle esa vida al alcance de la mano, como una fruta madura esperando ser arrancada del árbol. Elena ejecutó su plan con la precisión de un cirujano y la paciencia de una cazadora experta. Primero, se las arregló para coincidir casualmente con Antonio Herrera en el mercado del pueblo, donde lo saludó con la calidez genuina de quien recuerda viejos tiempos sin segundas intenciones. Antonio, que había regresado con la nostalgia propia de quien ha vivido años lejos de casa, se mostró encantado de reconectar con alguien de su juventud. Elena, con esa habilidad natural para hacer que la gente se sintiera especial, lo escuchó hablar de sus años en Madrid, de sus proyectos para modernizar el negocio familiar, de su deseo de sentar cabeza con alguien que compartiera sus raíces. Durante esas conversaciones aparentemente inocentes, Elena dejó caer, como quien no quiere la cosa, comentarios sobre Carmen. Hablaba de lo hermosa que se había vuelto su hermana pequeña, de lo inteligente que era, de cómo había madurado hasta convertirse en una mujer extraordinaria. No mencionaba a Miguel, por supuesto. Simplemente pintaba el retrato de una Carmen soltera, disponible, y perfecta para un hombre de las ambiciones de Antonio. Veía cómo los ojos de Antonio se encendían cuando ella describía a su hermana, cómo preguntaba por ella con esa curiosidad masculina que Elena reconocía tan bien. El siguiente paso fue aún más delicado. Elena comenzó a sembrar dudas en la mente de Carmen sobre su futuro con Miguel. No lo hizo de forma directa, porque conocía a su hermana lo suficiente para saber que la confrontación directa solo fortalecería su obstinación. En cambio, usó comentarios aparentemente preocupados, observaciones sistémicas que parecían surgir de la genuina preocupación de una hermana mayor. ¿Has pensado en cómo será vuestra vida cuando os caséis?, le preguntaba a Carmen mientras se cepillaban el cabello antes de dormir. Quiero decir, Miguel es un buen hombre, pero la panadería apenas da para mantenerse. Podrá ofrecerte la vida que te mereces. Carmen, que había estado tan concentrada en ganar la batalla por conquistar a Miguel, no había pensado realmente en el premio que obtendría al final. La vida de esposa de panadero significaba levantarse antes del alba, trabajar duro todos los días, conformarse con lo justo para sobrevivir. Significaba vivir en el mismo pueblo pequeño toda la vida, conocer a las mismas personas, tener las mismas conversaciones hasta el final de sus días. Elena veía cómo estas realidades comenzaban a calar en la mente de su hermana, cómo la euforia inicial de la conquista se teñía de una preocupación creciente sobre las limitaciones de su futura vida. Fue entonces cuando Elena jugó su carta maestra. Una tarde, cuando Carmen regresaba de un encuentro con Miguel particularmente decepcionante porque él había estado preocupado por problemas con el horno de la panadería y había hablado durante toda la cita de las dificultades económicas que atravesaba su familia, Elena mencionó casualmente que había visto a Antonio Herrera en el pueblo. «Está guapísimo», dijo con esa admiración fingida que sabía que despertaría la curiosidad de Carmen, y por lo que dice la gente, ha hecho una fortuna en Madrid. Ha vuelto para hacerse cargo del negocio familiar y busca esposa. Cualquier mujer del pueblo sería afortunada de llamar su atención. Carmen mordió el anzuelo exactamente como Elena había previsto. Comenzó a hacer preguntas sobre Antonio, sobre su aspecto, sobre sus planes, sobre su situación económica. Elena respondía con la medida justa de información, despertando la curiosidad sin parecer demasiado insistente. Sabía que tenía que hacer que Carmen creyera que la idea de conocer a Antonio había surgido de ella misma, no de ninguna manipulación externa. Y Carmen, con esa vanidad que siempre había sido su punto débil, comenzó a fantasear con la posibilidad de conquista a un hombre aún más codiciable que Miguel, un hombre que podría ofrecerle no solo amor, sino también la vida de lujo que secretamente había soñado siempre. El encuentro entre Carmen y Antonio se produjo durante la fiesta patronal del pueblo, ese evento anual donde todos se vestían con sus mejores galas y las inhibiciones se relajaban bajo el influjo de la música y el vino. Elena se había asegurado de que Carmen luciera espectacular esa noche,
prestándole su mejor vestido, ayudándola a peinarse de una forma que resaltara la belleza salvaje que la caracterizaba. Y cuando Antonio vio a Carmen bailando en la plaza, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez en 10 años, Elena supo que su plan había funcionado a la perfección. La atracción fue instantánea y mutua. Antonio, que había pasado años rodeado de mujeres sofisticadas pero frías de Madrid, quedó fascinado por la belleza natural y la personalidad ardiente de Carmen. Carmen, por su parte, vio en Antonio todo lo que Miguel no podía ofrecerle: elegancia, cultura, dinero, y la promesa de una vida más allá de los límites asfixiantes del pueblo. Esa noche bailaron hasta el amanecer, y cuando Antonio acompañó a Carmen hasta su casa, Elena los vio besarse bajo la luz de la luna con una pasión que eclipsaba todo lo que había visto entre Carmen y Miguel. Lo que siguió fue una tormenta perfecta orquestada por Elena con la precisión de una directora de orquesta que conoce cada nota de la sinfonía que está dirigiendo. Carmen, completamente hechizada por Antonio y las posibilidades que representaba, comenzó a espaciar sus encuentros con Miguel. Inventaba excusas, posponía citas, se mostraba distante cuando estaban juntos. Miguel, acostumbrado a ser el centro de atención de Carmen, no entendía qué estaba pasando y comenzó a desesperarse. Elena observaba desde las sombras cómo Miguel intentaba recuperar el interés de Carmen, cómo se humillaba rogando por migajas de atención que Carmen ya no estaba dispuesta a darle. La ruptura definitiva llegó una semana después, cuando Carmen encontró a Miguel esperándola en la puerta de su casa con flores y súplicas. Con una frialdad que habría helado el infierno, Carmen le dijo a Miguel que lo suyo había sido un error, una confusión pasajera, que había conocido a alguien más apropiado para ella, alguien que podía ofrecerle el futuro que se merecía. Miguel, destrozado, intentó luchar por ella, le recordó todo lo que habían vivido juntos, le prometió cambiar, mejorar, ser el hombre que ella necesitaba. Pero Carmen ya había tomado su decisión. Antonio representaba todo lo que había soñado desde niña, y Miguel había quedado reducido a un escalón que había usado para alcanzar algo mejor. Elena presenció la escena desde la ventana de su habitación, viendo cómo Miguel se alejaba de la casa con los hombros caídos y el corazón roto. Una parte de ella sintió una punzada de lo que una vez había sido amor, pero esa punzada fue rápidamente aplastada por la satisfacción fría de la venganza cumplida. Miguel había elegido traicionarla por Carmen, y ahora Carmen lo había traicionado él por Antonio. La justicia poética de la situación era perfecta, casi artística en su simetría. El compromiso de Carmen y Antonio se anunció 2 meses después, en una ceremonia que congregó a todo el pueblo. Carmen lucía radiante, convertida en la envidia de todas las mujeres y el objeto de deseo de todos los hombres. Antonio, orgulloso y enamorado, la presentaba como si fuera un trofeo que había ganado en una competición difícil. Elena asistió a la celebración con una sonrisa serena, felicitando a su hermana con la calidez aparente de siempre, mientras por dentro saboreaba cada momento de su triunfo silencioso. Miguel, hundido en una depresión que parecía no tener fondo, intentó volver con Elena unas semanas después del compromiso de Carmen. Llegó a su casa una noche lluviosa de octubre, empapado y desesperado, suplicando perdón, prometiendo que todo había sido un error terrible, que se había dado cuenta de que Elena era el amor de su vida, que Carmen había sido solo una locura pasajera. Elena lo escuchó en silencio, viendo cómo el hombre que había creído conocer se deshacía frente a ella como un castillo de arena bajo la lluvia. Cuando Miguel terminó su discurso de súplicas y promesas, Elena lo miró a los ojos por primera vez en meses. En esa mirada, Miguel vio algo que lo aterrorizó. Una frialdad absoluta, un vacío que parecía haberse tragado todo el amor que Elena había sentido por él. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Miguel?, le dijo Elena con una voz tan calmada que parecía venir de ultratumba. ¿Que crees que puedes volver aquí como si nada hubiera pasado, como si pudieras recoger los pedazos de lo que destruiste y armarlos de nuevo? Pero hay cosas que cuando se rompen, no se pueden reparar jamás. Y tú, Miguel, me rompiste de una forma que ni siquiera te puedes imaginar. Miguel intentó protestar, intentó explicar, intentó justificar sus actos con la desesperación de un hombre que se ahoga. Pero Elena alzó la mano para silenciarlo. Carmen no te amaba, continuó con esa misma voz helada. Nunca te amó. Solo te deseaba porque eras mío. Y en cuanto apareció algo mejor, te descartó como se descarta un juguete roto. Eso es lo que te convierte en un perdedor, Miguel.
No que me traicionaras, sino que lo hicieras por alguien que era incapaz de valorarte realmente. Te cambiaron por el hijo de los Herrera como se cambia un céntimo por una peseta, y fue tan fácil que ni siquiera tuviste tiempo de defenderte. Las palabras de Elena cayeron sobre Miguel como ácido, corroyendo lo poco que quedaba de su orgullo y su autoestima. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había perdido la única mujer que lo había amado de verdad por perseguir a alguien que solo lo había usado. Se dio cuenta de que Elena conocía a Carmen mejor que él, de que había visto venir su abandono desde el primer momento. Y lo más doloroso de todo, se dio cuenta de que Elena tenía razón en cada una de sus palabras, que él había sido un idiota, un cobarde, un hombre que había tirado por la borda 5 años de amor verdadero por unos meses de pasión superficial. Miguel salió de la casa de Elena esa noche convertido en un hombre roto. Jamás se recuperó completamente de esa conversación, de la claridad brutal con que Elena había diseccionado sus errores y sus debilidades. Murió soltero y amargado 20 años después, sin haber encontrado jamás otro amor, perseguido siempre por el fantasma de lo que había perdido por su cobardía y su egoísmo. Carmen, por su parte, vivió una vida de lujo y comodidades con Antonio, pero jamás experimentó otra vez la clase de amor apasionado que había sentido en su juventud. Y Elena se convirtió en una mujer fuerte e independiente que jamás volvió a entregar su corazón a nadie, habiendo aprendido que la venganza, aunque satisfactoria, tiene el sabor amargo de la soledad eterna.